Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos dan la oportunidad una vez más de poder venir delante de ustedes a través de este medio de tecnología. Gracias por darnos la oportunidad de compartir las escrituras a través de este video estudio. Bienvenidos a nuestro estudio número 2 de la serie titulada Los 144,000 redimidos del Cordero. Este tema es de vital importancia. Como hemos visto en nuestro estudio anterior, necesita ser comprendido a cabalidad. Hemos visto de que Dios no deja nada al azar, ni mucho menos llegar a la conclusión o pensar de que Dios dejó de adorno el tema de los 144,000 en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Si Dios lo puso ahí, seguramente es porque es de suma importancia, especialmente para el pueblo de Dios que iba a llegar al periodo del tiempo del fin. Sin más preámbulo, quiero invitarles a que vayamos de rodillas y oremos a nuestro Dios para iniciar nuestro estudio. Dios querido, gracias por darnos la oportunidad de poder venir delante de su presencia hoy. Señor, aquí estamos como pecadores y como mortales, deseosos y necesitados, Señor, de su presencia, deseosos y necesitados de su ministración. Queremos, oh Dios, pedirle que hoy que vamos a estudiar o tocar la segunda parte de este estudio maravilloso, el Espíritu Santo pueda acompañarnos, no solamente a su servidor, sino a todos aquellos que van a escuchar este estudio a través de este medio. Le queremos, oh Dios, suplicar que bendigas toda alma sincera. Nos ayudes, oh Dios, a poder poner las ideas en orden y poder, Señor, poner nuestra mente en el orden correcto que usted espera. Por favor, le rogamos que se quede con nosotros, sea usted el invitado de honor y que Cristo, y solamente Cristo, pueda ser exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. En el estudio anterior leímos una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva de Dios nos describía cómo Satanás pretende hacer una guerra sin precedentes en contra de aquellos que traten de estudiar e investigar el Apocalipsis. Y no es para menos. En este último libro de las Escrituras leíamos está contenida básicamente la verdad presente para el pueblo de Dios que iba a estar en el periodo del tiempo del fin. Siendo este el último libro de las Escrituras y siendo este la vasija donde todos los demás libros de las Escrituras se encuentran y terminan, es evidente que Satanás, en su desesperado afán por querer interrumpir la obra de Dios, iba a poner 1,001 obstáculos para intentar detener a todas aquellas almas sinceras que iban a querer investigar este libro y iban a querer entender toda la naturaleza de este maravilloso libro, el último libro de las Escrituras. Dice la hermana White, ahora en Cristo en su santuario, en la página 67. Dice lo siguiente: a Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de ser madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para el fuego de destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, para los que se volvieran del error a la verdad, pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Una vez más, la hermana White nos confirma que en este último libro de las Escrituras
se encuentra o tiene el contenido de todos los acontecimientos que van a ocurrir precisamente en el último periodo de la historia de esta tierra. Eventos que incumben de una manera directa a la última iglesia que Dios va a tener en esta tierra. Y como todos creo que estamos claros de que la última iglesia que Dios tiene en este mundo es la iglesia de Laodicea, pues no hay una octava, o no se describe en el Apocalipsis una octava, y siendo el número 7 el número completo y perfecto de Dios, es evidente que es la última, la que iba a cruzar el tiempo del fin, la iglesia de Laodicea. Pues bien, en todo este panorama que la iglesia de Laodicea iba a cruzar en el periodo de su existencia, Dios quiso a bien revelarlo a través del último libro de las Escrituras. Dice la inspiración que el siervo Juan, es decir, Juan el apóstol, el que recibió la revelación del libro del Apocalipsis, a él se le fueron revelados todos los acontecimientos finales del último gran conflicto que iba a vivir el mundo en este periodo final de la historia. Registra también, dice la inspiración, los mensajes finales que habrían de hacer madurar la mies de la tierra. Miren lo importantísimo que es este libro. Y miren lo vital que es entender este libro maravilloso. Hoy nosotros estamos tratando la serie de los 144,000. Una serie de estudios que se encuentra consagrada en 2 capítulos de este último libro de las Escrituras. Un estudio que seguramente es de suma importancia que todos los hijos de Dios, que todos aquellos que estamos en víspera de poder cruzar este periodo final de la historia, podamos entenderlo a la perfección y podamos prepararnos para poder enlistarnos a ser candidatos a ser uno de ellos. Vamos a ver de una manera importantísima cómo Dios reveló la estructura de este libro maravilloso del Apocalipsis. En nuestro estudio anterior, yo les dije a ustedes que hoy íbamos a ver cómo es que fue configurado el último libro de las Escrituras. Esto es muy importante entenderlo, porque debido a la mala comprensión de entender la naturaleza del libro del Apocalipsis, es que muchos han caído en especulaciones, teorías y fábulas. La hermana White, en una cita que leímos en nuestro estudio anterior, vimos de que ella nos mencionaba acerca de muchas teorías que iban a surgir y de una manera muy particular en relación a los 144,000. Pero las teorías y las especulaciones no solamente son en relación a los 144,000, sino en muchos otros temas más que presenta el libro del Apocalipsis. Esto es debido a que ha habido una mala comprensión del libro. Ya en otra cita también leíamos de que el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel se han malinterpretado. Tenemos un sinnúmero de intérpretes dentro de nuestra iglesia que está interpretando a diestra y siniestra, a como les da la gana, el libro del Apocalipsis. Y esto ha traído como consecuencia una gran cantidad de interpretaciones, una gran cantidad de teorías y una gran cantidad de especulaciones de diversos ministros y predicadores dentro de nuestra iglesia. Pero ahora pretendemos todos estudiar a profundidad la naturaleza, por lo menos particularmente en esta ocasión, concerniente a los 144,000. Por eso, mis hermanos, debemos ponerle atención a cada cita, a cada renglón que vamos a leer durante esta serie de estudios. En cada estudio que vamos a desarrollar, debemos ponerle atención, tome papel y lápiz y verifique, vea por sí mismo si todo lo que estamos viendo realmente lleva a la aprobación del Espíritu de Dios. Hoy vamos a ver la naturaleza de este libro, vamos a ver su estructura, cómo es que está estructurado este libro y qué es lo que contiene en sí este último libro de las Escrituras. Esto es importante, como les dije, para poder entender la naturaleza de los 144,000.
Lo primero que vamos a ver es de que el libro del Apocalipsis no está estructurado de una manera cronológica. Es decir, yo no puedo suponer que lo que está en el capítulo 7, por ser antes del capítulo 10, debe cumplirse antes que se desarrollen los eventos que se describe en el capítulo 10. Y te estoy poniendo este ejemplo porque ambos capítulos, por ejemplo, tratan de eventos específicos y puntuales. Por ejemplo, en el capítulo 10 nos describe o nos narra el libro del Apocalipsis la historia y el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día y la misión que esta iglesia iba a tener en este mundo. Si usted quiere saber todo en relación a la naturaleza, el surgimiento, el desarrollo y la misión de la iglesia adventista del séptimo día, cuándo es que iba a surgir y a consecuencia de qué evento iba a surgir, léase el capítulo 10 del Apocalipsis y el capítulo y parte del capítulo 11, pero específicamente el capítulo 10. Entonces, cuando usted va al capítulo 7 y usted quiere entender la naturaleza del sellamiento de los 144,000 y el sellamiento de la gran multitud que va a venir de todas las naciones, que va a ocurrir durante el periodo de la hora undécima, porque el capítulo 7 precisamente trata con el sellamiento de los redimidos en el periodo del tiempo del fin. Pero ahora vamos a ver que en el capítulo 10 trata con el surgimiento y el desarrollo de la iglesia adventista del séptimo día, que surge en el año 1844. Como el sellamiento de los 144,000 todavía no se ha completado o no se ha llevado a cabo completamente, es un evento que evidentemente todavía está en el futuro. Pero como el movimiento adventista ya surgió en 1844, es un evento que realmente ya está en el pasado. Pero curiosamente, el apóstol toma el asunto del surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día en un capítulo posterior al capítulo 7, siendo el capítulo 7 que todavía no está en su cumplimiento total y el capítulo 10 ya haberse cumplido en el pasado. De esta manera estamos viendo que el orden del Apocalipsis no es un orden cronológico. Es decir, yo no puedo suponer que lo que el capítulo 7 dice debe cumplirse antes de lo que el capítulo 10 dice. Porque ya estamos viendo que según la revelación, ya el capítulo 10 está en el pasado, mientras que el capítulo 7 está todavía en el proceso presente hacia el futuro. Entonces, mis hermanos, este es un principio que debe ser entendido en nuestras mentes, que debemos ponerlo en nuestra mente, y así podemos buscar muchos ejemplos más de acontecimientos que habrían de ocurrir o que habían de acontecer que no están precisamente en un orden cronológico. Por ejemplo, el capítulo 16 le habla del derramamiento final de las 7 postreras plagas, con la cual cierra el ciclo de esta historia de pecado en la humanidad durante los primeros 6,000 años. Pero en el capítulo 17 se nos describe el apogeo y el reinado de Babilonia. Y todos, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, vamos a comprender o comprendemos que el apogeo y el reinado de Babilonia es antes del derramamiento de las 7 plagas. Pero curiosamente, en la revelación se encuentra registrado antes el derramamiento de las 7 postreras plagas en el capítulo 16, y después se encuentra registrado todo lo que concierne al gobierno y el apogeo de Babilonia y de la bestia roja que la lleva. Entonces, de esa manera, nuestra mente debe aperturarse y debe permitirnos comprender el primer principio en relación a este libro. Y es que este libro no está en una estructura cronológica, sino que está más bien dividido por temas específicos. Ojo, estoy hablando de temas específicos, no de capítulos. Esto quiere decir que un tema probablemente le tome un capítulo entero o le tome varios capítulos enteros tratando el mismo tema. Y muy probablemente concluya en medio de otro capítulo. No necesariamente debe concluir al finalizar un capítulo, sino que probablemente va a concluir en medio de otro capítulo. Tal es el caso, por ejemplo, de las 7 trompetas.
Las 7 trompetas empieza en cierta parte del capítulo 8, porque no es todo el capítulo 8 el que trata de las 7 trompetas, y termina hasta cierta parte del capítulo 11. Y hace un intervalo o un paréntesis en el capítulo 10, por alguna razón. Entonces encontramos de que la estructura del Apocalipsis en sí está más bien diseñada por temas específicos y puntuales que Dios le reveló. Ahora no voy a explicar por qué, pero es necesario que sepan algo importante en relación a la revelación de este libro. Este libro del Apocalipsis, que está contenido en 22 capítulos, le fueron revelados al apóstol Juan en 2 revelaciones nada más. Es decir, Juan tuvo 2 visiones, y en esas 2 visiones que él tuvo, él pudo escribir los 22 capítulos que registran la historia de los eventos que están descritos en este libro. En otras palabras, es necesario comprender que los 22 capítulos están divididos en 2 visiones. Y ahora, ¿cuáles o dónde están los límites entre una y otra de las 2 visiones? Como les dije, no voy a explicar el por qué, pero le voy a dejar la interrogante en su mente. La primera visión está contenida en los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Es decir, concierne el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Ahí está registrada la primera visión y tiene que ver precisamente con la revelación de la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo del profeta Juan hasta el tiempo del juicio. Obsérvese, y digo hasta el tiempo del juicio porque la revelación concluye con la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es precisamente la iglesia del juicio. De ahí incluso el nombre que lleva. Es decir, a Juan se le fueron revelado toda la historia de la iglesia cristiana desde su tiempo hasta el periodo cuando iba a iniciar el juicio investigador en el cielo. Ahora, también es necesario notar que después de que Juan recibe la primera revelación que concluye en el capítulo 3, empieza la segunda revelación, o Dios le da una segunda revelación. Y esta segunda revelación se encuentra a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. En todos estos capítulos, Dios los reveló al apóstol Juan a través de una sola revelación. Es decir, una sola visión fue necesaria para que Juan pudiese escribir todos estos capítulos. Impresionantemente, mis hermanos, Dios lo diseñó así. Ahora debe de haber un propósito en vista y una razón particular de por qué Dios lo ha diseñado de esa manera. Un punto importante es, primero, en la primera visión que Juan está teniendo, obviamente recordemos la circunstancia en la cual Juan está viviendo. Juan ha sido exiliado por Roma y está precisamente en la isla de Patmos, ahí en solitario y en una condición bastante deplorable, por así decirlo. Estamos viendo a un apóstol un poco preocupado o un poco interesado en conocer qué será el fin de la iglesia cristiana. Y entonces, obsérvese lo interesante. En esta interrogante y en estas preocupaciones que el apóstol Juan está teniendo, especialmente porque está viendo que el Imperio Romano está masacrando a los cristianos y está prácticamente queriendo exterminar el cristianismo, hay muchos interrogantes en relación a cuál va a ser el futuro de la iglesia cristiana desde el tiempo de él hacia adelante. En vista de esto, el Señor le aparece a Juan y le presenta en una visión las sucesivas etapas que la iglesia cristiana iba de vivir o tendría que pasar desde el tiempo de él hasta el periodo del juicio donde se iba a vindicar todo este sufrimiento. Y entonces le empieza a revelar, basados en iglesias literales que existían en su tiempo, las diversas etapas que la iglesia de Dios tendría que pasar y cómo la iglesia de Dios iba a afrontarlas y de qué formas Dios, de una manera providencial, iba a preservarlas hasta el tiempo cuando el juicio fuese aperturado en el cielo. Y es por eso que encontramos la historia de la iglesia cristiana en los primeros 3 capítulos. El Señor Jesús, a través de su ángel, le empieza a revelar
todo lo relacionado a la iglesia cristiana que iba a vivir a partir de ese tiempo. Pero ahora bien, ¿cuál es el punto central del libro del Apocalipsis? El punto central del libro del Apocalipsis en sí es el juicio. Es decir, toda esta introducción que el Señor hace en la primera visión es sencillamente para transportar a Juan a la escena del juicio, que es la razón de ser de este último libro de las Escrituras. Entonces, posteriormente, viene la segunda visión que arranca desde el capítulo 4. En otro estudio, en algún estudio, vamos a ver por qué arranca a partir de ahí. Ahora mismo, mi intención no es explicar todo el Apocalipsis, sino explicar el tema de los 144,000, de la cual me estoy viendo obligado a dar este resumen. Del capítulo 4 en adelante, entonces, el Señor le apertura, es decir, le muestra a Juan de un acontecimiento que iba a ocurrir en el tiempo futuro de él. Esto lo podemos ver en el capítulo 4 y en el versículo 1 en adelante, cuando el Señor le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Es decir, el Señor le está invitando a Juan a subir en visión para que él pudiese ver un acontecimiento que iba a ocurrir posterior a lo que ya se le había revelado en la primera revelación. Es decir, lo que él va a presenciar a partir del capítulo 4 hacia adelante está en el futuro y es concerniente de una manera específica al juicio que se iba a aperturar en el cielo desde el año 1844 en adelante. En su momento vamos a estudiar este juicio a la luz del Apocalipsis y ahí vamos a ver por qué yo estoy diciendo esto. Entonces, encontramos que al profeta se le empiezan a revelar una serie de acontecimientos y todos están relacionados con este evento central que se le está presentando de una manera particular en el capítulo 4 y en el capítulo 5. En el capítulo 4 y 5 se reúnen todos los elementos esenciales que se van a estar desarrollando o tratando durante el transcurso de ese juicio que se está desarrollando en el cielo. Este juicio evidentemente también apertura o se le agregan diversos acontecimientos que habrían de ocurrir o que deberían de ser tratados durante el proceso de este juicio que se está desarrollando. Por eso es que vamos a ver de que el trono de Dios es constantemente repetido durante el transcurso del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Vamos a ver que en todos estos capítulos el trono de Dios juega un papel importante, porque es el trono del gran juez, donde van a desarrollarse los juicios que se le van a presentar a Juan. Y digo los juicios porque no solamente es un juicio no es un juicio de una naturaleza o en una fase, sino que hay varias fases de este juicio. Vamos, al estudiar el tema del juicio basado en el Apocalipsis, vamos a encontrar que hay un juicio que empieza por los muertos, después se extiende por los vivos. Primero es sobre la iglesia de Dios, tanto de los muertos como de los vivos. Después es sobre los impíos durante el milenio, y luego se ejecuta este juicio después del milenio, y así sucesivamente. Ahora, mis queridos hermanos, como hemos visto, el tema central del Apocalipsis es el tema del juicio. Todo lo que vaya a acontecer o todos los eventos que vamos a tratar posterior a esto debe de ser temas que están íntimamente relacionados con el asunto del juicio que se está desarrollando en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y como en este juicio se van a tratar diversos temas, se van a tratar diversos eventos y acontecimientos, es evidente que debemos entender cada uno de estos eventos en conexión a este evento que está ocurriendo en el cielo, al cual Juan se le ha presentado en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Ahora, hay diversos temas que se desarrollan en el libro del Apocalipsis. Estos temas están determinados, es decir, diseñados por el mismo Dios.
Para que tengamos una idea, por ejemplo, vamos a tratar de armonizarlos o de tratar de manejarlos a través de los capítulos. Aunque yo ya les dije que no debemos tratarlos a la luz de los capítulos, porque los capítulos son estructuras que el humano ha puesto en las escrituras para poder de una manera más práctica estudiar las escrituras. Pero los capítulos y los versículos no fueron puestos por el autor original del libro, sino que más bien los temas que se trataron fueron temas específicos en la cual se revelaron a través de este libro o a través de todos los libros de las escrituras. Pero vamos a ver, por ejemplo, que el libro del Apocalipsis contiene una diversidad de temas importantes, temas trascendentales que conciernen a este libro. Por ejemplo, vamos a ver que, como ya hemos visto, que en el capítulo 1 y 3, es decir, 1, 2 y 3, en la primera visión que Juan tuvo, está registrada la historia de la iglesia cristiana, desde los tiempos del apóstol Juan hasta el tiempo del juicio, es decir, hasta el periodo de la hora undécima. Ahí está registrada la iglesia cristiana, todo su recorrido y su trayectoria, todo lo que la iglesia iba a vivir, todo lo que la iglesia iba a pasar y por los acontecimientos que tenía que cruzar. Y en el capítulo 4, en el capítulo 5, es decir, 4 y 5, se encuentra registrada la naturaleza de la asamblea del juicio delante del trono, es decir, el juicio investigador que se iba a desarrollar en el cielo. Vamos a ver que en el capítulo 6 y en el hasta el capítulo 8 se encuentra registrado todo lo concerniente a los 7 sellos. Es decir, los 7 sellos están descritos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8 para identificar las diversas etapas que la iglesia de Dios iba a vivir y que el mundo iba a afrontar en sus diferentes tiempos. Ahora, los 7 sellos obviamente está en conexión del juicio, porque fue en el juicio que se aperturó el libro de los 7 sellos. Es evidente entonces que lo que se va a registrar o lo que se va a investigar está íntimamente relacionado o depende prácticamente del libro de los 7 sellos. Por eso de ahí vemos que el apóstol Juan, cuando ve que nadie puede abrir el libro de los 7 sellos, él llora y llora y lamenta de que no exista alguien que pueda aperturarlo. Y de ahí el consuelo que se le da de parte del trono de Dios, que no debe temer porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Es decir, los 7 sellos describen la historia de toda la humanidad, como vamos a ver cuando tengamos el estudio de los 7 sellos. Pero, de una manera particular, podemos ver que el tema de los 7 sellos está en el capítulo 6 y en el capítulo 8. No quiero tocar el capítulo 7, aunque es parte de los 7 sellos. Pero en el capítulo 7 se nos describe algo interesante. En el capítulo 7 se nos describe el sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin. De una manera muy particular, Dios quiso hacer un paréntesis en la explicación de los 7 sellos. Y digo paréntesis porque el capítulo 7 está íntimamente relacionado, o los eventos del capítulo 7 están íntimamente relacionados con el 6º sello y con el 7º sello. Y son un intermediario entre ambos sellos. Ustedes van a ver que el sellamiento del capítulo 7 está en contexto del acontecimiento del 6º sello. Y está en un contexto también, o en un antecontexto también de los acontecimientos del 7º sello. En otras palabras, estamos viendo de que el capítulo 7 nos describe el sellamiento del tiempo del fin, es decir, el sellamiento de los vivos. Y vamos a ver de que este sellamiento de los vivos, de una manera particular, inicia con los 144,000, pero posteriormente se extiende sobre una gran multitud que va a salir de todas las naciones, es decir, de todas las naciones que han sido embriagadas por Babilonia. Entonces vamos a descubrir de que el capítulo 7 en sí es un paréntesis, porque Dios pretende a través del capítulo 7 tratar el tema del sellamiento de una manera más puntual y profunda. No obstante, el sellamiento del capítulo 7 está en conexión con el 6º sello y con el 7º sello. Pero es un tema entre paréntesis. Vamos a ver también que desde el capítulo 8 hasta el capítulo
capítulo 8, capítulo 9 y el capítulo 11 del Apocalipsis trata el tema de las 7 trompetas. Es decir, parte del capítulo 8, capítulo 9 y parte del capítulo 11 trata el tema de las 7 trompetas, haciendo también un paréntesis en el capítulo 10. En el capítulo 10 al profeta se le revela o se le muestra en sí la naturaleza, el surgimiento y la historia del movimiento adventista del séptimo día. Debe de haber alguna razón por qué hay un paréntesis entre la descripción o la explicación que al profeta se le da en relación a las 7 trompetas, y de repente surge el tema del surgimiento de los adventistas del séptimo día en el capítulo 10. Así es de que debe haber una razón que en su momento vamos a explicar esas razones. Ahora, para propósitos del tiempo, estoy haciendo un resumen de toda la estructura que está teniendo este libro. Entonces, encontramos, como hemos dicho, que parte del capítulo 8, parte del 9 y parte del 11 describe el tema de las 7 trompetas. Pero también vamos a ver de que el capítulo 10, como lo he mencionado, describe el chasco y el surgimiento y la misión de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver también que en el capítulo 12 del Apocalipsis describe la historia o revela la historia de toda la iglesia desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Es decir, Dios revela la historia de la iglesia desde el principio hasta el fin del mundo en el capítulo 12. Por todas las etapas que iba a vivir, las circunstancias que tenía que enfrentar y cómo esta iglesia finalmente va a terminar. Todo eso está revelado en el capítulo 12. Dios lo revela en ese capítulo. Ahora, si queremos entender el asunto de la bestia y la imagen y de lo que este poder va a hacer a la iglesia de Dios en el periodo del tiempo del fin, simplemente nos describe la historia paralela de lo que ocurrió ya en el tiempo pasado en el capítulo 13. Es decir, en el capítulo 13 Dios nos revela algunos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, de lo que la bestia hizo en el pasado, para poder ayudarnos a entender un acontecimiento que va a venir en el futuro, precisamente cuando se haga la imagen de la bestia, auspiciada por Estados Unidos. Por eso es que estamos viendo de que se describe la primera bestia en el capítulo 13 y se describe la segunda bestia que surge de la tierra. No tanto es para poder explicar un poco de la bestia de la historia, aunque da detalles para identificar la naturaleza de ese sistema del pasado, simplemente para entender la naturaleza del sistema que muy pronto vamos a enfrentar a través de la segunda bestia. De esa manera estamos viendo que el tema del capítulo 13 es concerniente al tiempo del fin y nos revela cierta parte de la historia para entender lo profundo y lo terrible que va a ser el periodo del tiempo del fin, cuando la imagen de la bestia finalmente esté formada en esta tierra. Y en el capítulo 14 estamos viendo algo muy interesante. En el capítulo 14 estamos viendo la cosecha, estamos viendo el mensaje final de Dios y a los 144,000 mensajeros que Dios va a usar para realizar esta última cosecha en este mundo. Estamos viendo a un grupo selecto de personas que Dios va a levantar y que Dios va a llamar para poderle hacer frente a la imagen de la bestia que previamente nos ha comentado en el capítulo 13. Es decir, de una manera Dios nos está revelando la naturaleza de la cosecha, el mensaje final de Dios y los 144,000 que son el producto de esa cosecha o las primicias de esa cosecha, y el mensaje que estos van a tener para poder darlo al mundo, para así sacar la última cosecha de todo el mundo, es decir, la cosecha final de todos los que están en Babilonia. Todo eso está revelado en el capítulo 14. Ahora, en el capítulo 15 nos revela el cierre de la gracia. Es decir, después de que se realice la cosecha, después que se dé el mensaje final a través de los 144,000, entonces Dios cierra la gracia, la puerta de la gracia de salvación para la humanidad. Y por eso es que vamos a ver que en el capítulo 15 dice que el santuario se cierra y nadie puede entrar ni salir de él hasta que se cumplan las 7 postreras plagas. Quiere decir que la gracia se cierra en el capítulo 15. En el capítulo 16 encontramos
encontramos finalmente los juicios que vienen para todos aquellos que rechazaron la última invitación que Dios hizo a través de los 144,000 mensajeros y que rehusaron formar parte de la cosecha que Dios quería hacer en favor de ellos. Entonces, en el capítulo 16 estamos viendo el derramamiento de las 7 postreras plagas, los juicios retributivos de Dios como consecuencia de haber rechazado el mensaje último de salvación para la humanidad. En el capítulo 17 y en el capítulo 18 se nos describe la naturaleza, el apogeo y la caída de la bestia y de Babilonia que la cabalga. Es decir, aquí se nos describe cómo es que Dios le va a poner fin a este poder de la imagen de la bestia, porque dicho sea de paso, en el capítulo 17 y 18 está descrito con detalles y lujos todo lo relacionado con la imagen de la bestia que ya de una manera parcial nos trató en el capítulo 13 del Apocalipsis. Es decir, el capítulo 17 y 18 nos describe cuál es el fin, finalmente, de este poder que oprimió al pueblo de Dios durante el periodo de la hora undécima. ¿Cuál es el fin de este poder y la naturaleza de este poder que le hizo frente a los hijos de Dios, a aquellos mensajeros fieles, a aquellos 144,000 que Dios levantó para poder hacer frente a la bestia, al falso profeta y al dragón durante la hora undécima? Es decir, el fin es la destrucción de estos mismos. Y en el capítulo 19 podemos ver de una manera puntual el acontecimiento que clausura toda esta serie de eventos que se describen en el periodo de la hora undécima. Es decir, la segunda venida de Cristo, poniéndole fin a todos los reinos de esta tierra, poniéndole fin a todos los reyes que le han hecho guerra a los hijos del pueblo de Dios. Es decir, a todos aquellos santos que por su lealtad se mantuvieron fieles y que le fueron oposición a aquellos poderes que estuvieron gobernando durante el periodo de la hora undécima. Es decir, el capítulo 19 nos describe la segunda venida de Cristo, el fin de los seres humanos y la introducción al milenio. El capítulo 20 nos describe el fin del milenio, o nos describe el milenio, el fin del milenio y el fin de todo el pecado, el juicio ejecutivo de Dios sobre aquellos seres humanos impíos que deben ser resucitados y que deben ser castigados. En el capítulo 21 nos describe la institución de la gran ciudad de Dios aquí en la tierra, y nos describe la naturaleza y la condición de vida que los hijos de Dios vamos a tener aquí en este planeta ya restaurado. Y en el capítulo 22 nos introduce finalmente a la eternidad y a este nuevo ciclo de vida que vamos a llevar nosotros después de la historia del pecado. De esta manera, mis hermanos, estamos viendo que el libro del Apocalipsis está de una manera particular, estructurada por temas diversos, para que podamos entender todo lo relacionado en los acontecimientos que tienen que ver en el periodo del tiempo del fin. Pero si ustedes van a ver, o ustedes van a observar durante todo el recorrido del Apocalipsis, todo se desprende de ese juicio que se instala en el cielo, allá en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Todo se desprende, todos los acontecimientos están íntimamente relacionados con ese evento que se está desarrollando en el cielo. Porque precisamente los acontecimientos que se describen y que deben ocurrir durante el periodo de la hora undécima son acontecimientos que se dan mientras el santuario está en sesión y mientras el juicio se está desarrollando en el santuario celestial. Ahora, mis hermanos, con esto en mente podemos tener un panorama claro, un panorama general de todo lo concerniente al libro del Apocalipsis. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que ha revelado de una forma clara, específica, todo lo relacionado a los acontecimientos y los eventos que como hijos de Dios vamos a afrontar en este tiempo. Hermanos queridos, todo esto que hemos visto es de suma importancia entenderlo a la perfección,
para poder así entender la naturaleza del tema de los 144,000. Figúrense de que los 144,000 se mencionan en 2 capítulos de este libro que ya hemos mencionado. Y como ya hemos dicho, se mencionan en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Y yo les dije al principio en el primer estudio, ¿por qué Dios separó al tratar este tema en 2 capítulos separados, totalmente diferentes y en contextos diferentes? ¿Cuál es la razón que Dios tuvo? Miren lo interesante. En el capítulo 7, Dios describe a los 144,000, pero describe precisamente a los 144,000 en contexto del sexto sello. Es decir, en contexto del sexto sello que se está desarrollando o que se está aperturando en el santuario celestial. Y entonces estamos viendo de que Dios decide hacer un paréntesis en el capítulo 7 para explicarnos la naturaleza y el sellamiento de este grupo en particular. En otras palabras, los 144,000 que se describen en el capítulo 7 están en el contexto del sellamiento que se ejecuta durante el sexto sello. Pero los 144,000 del capítulo 14 está en contexto de la siega que se ejecuta en el fin de este mundo. Está en contexto del último mensaje que Dios va a dar, del mensaje de los 3 ángeles. Y está en contexto de la siega que se describe en el capítulo 14, donde el Señor mete la hoz aguda sobre la tierra. Es decir, mientras un lado estamos viendo que Dios revela el asunto de los 144,000 en contexto del sellamiento y del sexto sello, por el otro lado estamos viendo a los 144,000 en contexto de la siega. Dios lo quiso así, lo diseñó de esa manera para poder no confundirnos. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? La confusión de querer unir ambos tópicos de los 144,000 tratados en diferentes partes del libro del Apocalipsis y quererlos unir en un solo paquete o en una sola descripción del evento, ha hecho que entremos en diversas especulaciones y diversos puntos de vista y teorías en relación a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 14 se nos describen las características figurativas de los 144,000. Y digo figurativas porque esas características están a base de figuras. Por ejemplo, se describen a los 144,000 que son vírgenes. Se usa la figura de vírgenes, no para identificar una condición natural del individuo, sino para identificar una condición espiritual de las personas que van a ser dirigidas o ungidas para llegar a ser parte de estos 144,000. En otras palabras, el término vírgenes que usa Apocalipsis es en un criterio espiritual, porque se está usando una figura literal de la vida. Por el otro lado encontramos a los 144,000 del capítulo 7. Y entonces viene un predicador que quiere unir estos 2 segmentos en un solo segmento. Y dice, miren, no podemos agarrar a los 144,000 de allá del capítulo 7 como literal. Esta es una afirmación que hacen algunos. Porque si queremos agarrar literales a los 144,000, debemos asumir de que ellos también literalmente deben ser vírgenes. Quiere decir que todos los casados no pueden formar parte de ese grupo. Pero es porque el predicador obviamente está fusionando las características figurativas que se dan en el capítulo 14 con los elementos del sellamiento de ellos que se dan en el capítulo 7. Y es que la hermana White, vamos a ver más adelante, nos dice que el sellamiento de ellos del capítulo 7 es un sellamiento literal. Pero ella está hablando del sellamiento de ellos que se describe en el capítulo 7. El sellamiento de los 144,000 no se da en el capítulo 14. El sellamiento de los 144,000 se describe en el capítulo 7, mis hermanos. No podemos fusionar el capítulo 14 con el 7.
En el capítulo 14 solamente se describe las características de los 144,000. No se describe el sellamiento de ellos. Es más, el profeta Juan ya los ve sellados, los ve juntamente con el Cordero sobre el monte Sión. Ya están elegidos, ya están seleccionados. Quiere decir que ha habido una selección previa de ellos. Ha habido un sellamiento previo de ellos. ¿Y dónde se da ese sellamiento previo? En el capítulo 7. El capítulo 7 nos describe de dónde, cómo y en qué momento ellos van a ser sellados. Y el capítulo 14 nos describe las naturalezas, las características que Dios va a ver en los 144,000 o en las personas, para así ponerles el sello de llegar a ser un 144,000. Dos secciones diferentes, que aún la misma inspiración las puso por separado, porque debe haber una razón, debe haber un propósito. Y el propósito es que Dios no quiere que se mezclen el sellamiento de ellos con las características particulares que ellos van a tener. En el capítulo 14 se describe la misión de ellos. Se describe cómo es que ellos van a ser seleccionados, cómo es que ellos van a ser llamados dentro del pueblo de Dios. Y qué evento es el que los separa a ellos del resto. Mientras que en el capítulo 7 se describe el sellamiento literal de ellos, la procedencia de ellos, de dónde provienen ellos, quiénes son ellos en sí. Así de que, mis hermanos, debemos dejar separados ambos acontecimientos así como Dios los dejó. Y teniendo eso en mente, vamos a ver o vamos a entrar ahora a tratar más en relación a las profundidades que concierne a este grupo de los 144,000. Primero, ¿se acuerdan ustedes que leímos una cita? Está en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 335. Leímos una cita donde la hermana White nos dijo, cuando ella estaba tratando el asunto de las teorías sobre los 144,000, ella dijo que los 144,000 sabrán en su momento cuando hayan sido elegidos por Dios. Pues hoy vamos a ver cuál es el evento que les revela a ellos que han sido elegidos por Dios. Porque hay un acontecimiento, hay un evento que les ayuda a ellos ver que ellos han sido seleccionados por Dios. ¿Cuál es ese evento? Ese evento lo describe un profeta del tiempo antiguo. Lo describe el profeta Ezequiel. Ahí está el evento registrado que va a marcar y que va a dejarles saber a los 144,000 que ellos han sido elegidos como un 144,000 por Dios. Ya hemos dicho desde el principio que los 144,000 serán elegidos exclusivamente por Dios. No es una elección que nosotros vamos a hacer. Ni siquiera yo puedo decidir ser parte de ellos. No puedo decidir ni tampoco que otro hermano va a ser parte de ellos o pensar que otro hermano va a ser parte de ellos. Es una elección exclusivamente de Dios, no del hombre, no de ningún individuo en esta tierra. Pues bien, hay un acontecimiento que se encuentra registrado en el capítulo 9 de Ezequiel que describe el evento que va a identificar quiénes finalmente sobrevivirán y llegarán a ser parte de los 144,000. Y esta cita la hemos leído en el estudio del juicio de los vivos. Pero hoy voy a retomarla, vamos a releerla una vez más para poder ver dónde y cómo es que la hermana White identifica al evento que va a mostrarle a todos aquellos que sean elegidos por Dios que ellos han sido seleccionados para ser un 144,000. Dice en Joya de los Testimonios, volumen 1,
página 335, dice lo siguiente: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defectos delante del trono de Dios. Observes, hermano, que la hermana White nos está hablando de la obra final en favor de la iglesia. ¿Y en qué consiste esa obra final en favor de la iglesia? Ella misma dice, consiste en el sellamiento de los 144,000. Eso es lo último que Dios va a hacer en favor de la iglesia adventista. Y entonces dice, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Ahora, ¿dónde expone esta obra final que Dios hace sobre la iglesia de Dios y que trae como resultado el sellamiento de los 144,000? Sigue diciendo la cita. Aquí es expuesto. Aquí es donde ella dice que es expuesto esta obra final en favor de la iglesia. Dice, esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra. ¿Cuál es la última obra, dijimos? El sellamiento de los 144,000 en la iglesia. Esa es la última obra que Dios va a hacer, la obra final en favor de la iglesia. Entonces dice, ¿a dónde es expuesto? Con mucho vigor. Dice, es expuesto en la ilustración que presenta el profeta. ¿Pero qué profeta? ¿Cuál ilustración? Dice, sigue diciendo, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero de escribano. Hermanos, ¿a dónde nos está mandando la hermana White para poder ver la obra final en favor de la iglesia? Nos está mandando a Ezequiel capítulo 9. Allí es donde se encuentra relatada la escena que ella está describiendo en esta cita. Ezequiel capítulo 9 es el que nos habla de la llegada de varones con sendas armas destructoras. Nos habla de la llegada de un varón con el tintero de escribano sellando a los que están gimiendo y clamando por las abominaciones de Jerusalén. Ahí la hermana White nos dice que debemos ir a ver, porque ahí es donde es expuesto esta obra final que Dios va a hacer en favor de la iglesia y que consiste en el sellamiento de los 144,000. Entonces, si yo quiero saber dónde es que el profeta Ezequiel me habla de los 144,000, solamente tengo que irme al capítulo 9 de Ezequiel. Porque en el capítulo 9 de Ezequiel es donde se describe la obra final en favor de la iglesia, del sellamiento de los 144,000 redimidos del Cordero. Quiere decir que en el capítulo 9 de Ezequiel, los que se están marcando, a los que se les pone el sello en la frente por este varón que lleva el tintero de escribano, son los 144,000. Son ellos los que están siendo marcados en el capítulo 9. Y quiere decir que el que no reciba el sello, según el capítulo 9 de Ezequiel, el que no reciba el sello, que no está gimiendo y clamando en Jerusalén, va a ser destruido
por estos hombres, estos varones angelicales que llevan las sendas armas de destrucción para destruir a todos aquellos que no tengan el sello en su frente. Hermano, yo le invito a que lea el capítulo 9 de Ezequiel. Hay una serie completa hablándonos del juicio del capítulo 9 de Ezequiel, que es la serie que tuvimos antes que esta, la serie del juicio de los vivos. Yo le dejaré en este video el enlace abajo para que usted vaya y escuche primero esa serie y después venga y escuche la serie de los 144,000, porque los 144,000 vienen como resultado de ese juicio de los vivos. Y esto, de acuerdo a la hermana White, es la última obra que Dios realiza en la iglesia de Dios. Hermanos, queremos saber dónde el profeta Ezequiel trata el tema de los 144,000. La hermana White nos dice, Ezequiel capítulo 9. Ahí donde está este varón vestido de lino, que va marcando. Ahí donde están estos varones con sendas armas destructoras para destruir a los que no tienen el sello, que están dentro de la ciudad de Jerusalén. Ahí nos trata el asunto de los 144,000. Por eso, mis hermanos, la urgente advertencia de la profeta de Dios. ¿Cuál es la urgente advertencia de la profeta de Dios? Dice Manuscritos Inéditos, volumen 1, página 241. Aquí está la urgente advertencia de la profeta de Dios. La profeta sabía que en el capítulo 9, bajo la ilustración de estos hombres destructores, de estos varones destructores y de este varón vestido de lino con el tintero de escribano, la profeta sabía de que esta obra iba a ser efectuada dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y se angustió al ver la apatía de la iglesia, aun cuando ella estaba advirtiendo en su tiempo de este acontecimiento que iba a tener lugar en la iglesia adventista del séptimo día. Este acontecimiento que iba a dejar como resultado a los 144,000 redimidos. Hermanos, el evento que marca el sellamiento de los 144,000, el evento que hace que los 144,000 se den cuenta que han sido sellados, es la matanza del capítulo 9 de Ezequiel. Cuando los 144,000, los sellados, ven que todos los que han caído bajo la destrucción de estos 5 varones destructores de Ezequiel 9, ellos ven de que a ellos se les preserva la vida, automáticamente ellos reconocen que han sido elegidos por Dios y que fueron sellados como un 144,000 por el ángel que lleva el tintero de escribano. Es decir, la matanza es la que les hace reconocer a ellos que han sido elegidos por Dios, porque han sido preservados de vida ante este juicio que se aproxima en la iglesia. Ese es el evento que le va a dejar conocer a ellos que han sido elegidos por Dios, que Dios los escogió y que por lo tanto les preserva la vida. Por eso es importante, hermano, comprender la naturaleza del capítulo 9 de Ezequiel. Por eso es importante, según incluso por la profeta de Dios, que nosotros despertemos, abramos los ojos, le prestemos atención al capítulo 9 de Ezequiel, porque ahí está plasmada la última obra que Dios va a hacer en favor de la iglesia, la obra del sellamiento de los 144,000 y la destrucción de aquellos que no sean sellados como uno de ellos. Dice Manuscritos Inéditos, volumen 1, página 241, dice lo siguiente: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido.
rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes le han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Mire lo que está diciendo la profeta de Dios. Estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué hay que estudiarlo, mis hermanos? Porque en el capítulo 9 se encuentra revelada la última obra que Dios va a hacer en favor de la iglesia. En el capítulo 9 se encuentra revelada en la obra del sellamiento de los 144,000 redimidos del Cordero. Estudiad el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se cumplirán literalmente. Es decir, ahí se habla de una matanza en Ezequiel 9 y se habla de un sellamiento. Pues bien, la matanza va a ser literal. La van a ejecutar los ángeles de Dios. Y el sellamiento también es literal. Es decir, Dios va a marcar en sus frentes a los hijos de Dios. Pero ojo, es un sello que no se puede ver. Evento de los últimos días dice que solamente el ángel destructor puede verlo. Solo los ángeles de Dios pueden ver ese sello. Pero está aquí. Dios lo pone. Marca a los hijos de Dios, a los 144,000. Pero es un sello invisible para los ojos humanos, pero visible para los ojos angelicales. Pero es un sello literal que Dios pone. Está plasmado por la verdad en nuestras mentes. Y los ángeles pueden verlo. Entonces la hermana White dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Pero ¿cómo está la iglesia? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Cuál es la percepción de la iglesia? Ella misma dice, sin embargo, dice, el tiempo está pasando. Deberíamos estar investigando Ezequiel 9, estudiándolo, comprendiéndolo en cabalidad. Pero el tiempo está pasando. ¿Y sabe cómo está la iglesia? Está dormida. Está dormida, hermanos queridos. Viene una gran crisis delante de nosotros. Una situación terrible, espantosa. Y la iglesia sigue dormida en sus laureles. No por mucho tiempo, dice la hermana White, Dios seguirá tolerando a su pueblo. Hay un momento en que Dios va a intervenir. El tiempo es corto. Y ahí dice, escucharán su voz. Quiere decir que Dios va a hablar, hermanos. Dios está hablando, mis hermanos. Está hablándole a la iglesia. La pregunta es, ¿escucharán su voz? Dios está enviando un mensaje de advertencia. Por eso la cita dice, ¿recibirán su mensaje? ¿Serán despertados antes que sea demasiado tarde? ¿Harán la decisión antes que el tiempo termine? ¿El tiempo para la Jerusalén termine? Dice que muy pronto cada caso será decidido para la eternidad. Hermano, el acontecimiento de Ezequiel 9 decidirá cada caso para la eternidad. Es de vida o muerte lo que describe el capítulo 9 de Ezequiel. Es de vida o muerte lo que Dios ha puesto en el capítulo 9 de Ezequiel. Por eso la profeta urge a la iglesia. Despierten la iglesia. Reciban su mensaje. Escuchen la voz de Dios. No la voz de sus pastores. No la voz de aquellos predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Oigan la voz de Dios, mis hermanos. Escuchen la voz de Dios. Reciban el mensaje del Señor. Porque puede ser que esta sea la última oportunidad que Dios le está dando a usted para que despierte ahora
o duerma de una vez y para siempre. Hermanos queridos, estudiemos la obra de Dios en el sellamiento de los 144,000. Si este mensaje le está llegando a usted, no es por pura casualidad. Dios le está haciendo una invitación solemne a usted. No la deje pasar, no la desaproveche. Preparémonos, hermanos amados, porque no es del que quiere, no es del que puede, es del que Dios tiene misericordia. El tiempo Dios lo está estirando lo más que puede. Está haciendo tiempo, lo mejor posible para Él, para que ninguno se pierda y procédanse al arrepentimiento. Hermanos amados, preparémonos para poder ser llamados para la última magna obra que Dios va a hacer. En nuestro próximo estudio vamos a ver si los 144,000 son muertos o vivos, o son mixtos, o son solamente vivos. Vamos a ver por qué se le llama que son primicias del Cordero. ¿Primicias de qué? Vamos a ver, hermanos queridos, en qué momento y circunstancia ellos son sellados. No se lo pierda. Dese la oportunidad de ver cada tema que vamos a estar tratando en este estudio importante. Y preparémonos, porque Dios le está haciendo una invitación solemne a usted y a todos aquellos hijos fieles que están militando dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que el Señor me los bendiga. El Señor esté con ustedes y esté con sus familias. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por permitirnos haber tenido nuestro estudio. Bendice, Dios del cielo, a tus hijos. Prepáranos, Dios amado, para poder llegar a ser un candidato a ser sellado como un 144,000. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que se ha tomado el tiempo de estudiar la palabra de Dios en este estudio. Señor, ayúdanos a poder estudiar el capítulo 9 de Ezequiel. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender la última obra en favor de la iglesia que se encuentra registrada en ese capítulo. Ayúdanos, oh Dios, a poder renunciar al pecado y a las abominaciones. Ayúdanos a prepararnos, a recibir el mensaje de advertencia que tú estás mandando. Ayúdanos, oh Dios, a despertar de nuestro letargo espiritual. Oh Dios del cielo, bendice a cada uno de aquellos sinceros. Quédese Dios con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.